Debemos tener presente y conocer perfectamente lo normal, tanto desde el punto de vista macroscópico como microscópico. Bueno, acá tenemos en primera instancia este órgano conocido por todos nosotros. Usualmente son dos individuos y que tienen ciertas características macroscópicas, como les decía, que ya son conocidos por ustedes, ¿no? Sin embargo, acá simplemente vamos a recordar algunas partes importantes de las cuales primero hay que observar cómo es la superficie externa del riñón, el color que normalmente debe tener y por supuesto el peso, el tamaño del peso, ¿no? En este caso ustedes ven un riñón de superficie, ¿cierto? No vemos muy ampliamente la superficie externa, pero en parte se puede ver que es una superficie lisa, un color rojo vinoso, que es lo que caracteriza a un riñón normal. Al corte el parénquima está mostrando la pelvis y los cálculos renales, la corteza, la médula, parte del uretra. Eso es, grosso modo, las características macroscópicas del órgano. Por supuesto que el aspecto microscópico, que también ya lo conocen ustedes, está constituido hasta por 4 elementos fundamentales. En primer lugar están los glomérulos, acá lo vemos en el número. En segundo lugar, los tubos, tanto proximales como distales. En tercer lugar está el intersticio. En cuarto lugar, los vasos sanguíneos intersticiales. Esos son los elementos morfológicos que desde el punto de vista histológico tenemos que estudiar. Teniendo presente que cuando se produce una enfermedad, puede ser de una parte de eso que estamos recordando, no solamente se va a comprometer esa estructura, sino casi en su totalidad del órgano. Es decir, si hay una lesión glomerular, no solo los glomérulos se van a comprometer, sino también los tubos, el intersticio, los vasos sanguíneos, ¿no? Y así, viceversa. Las enfermedades renales, con el fin de tener una explicación quizás un poco más didáctica, vamos a dividirlas en enfermedades glomerulares, enfermedades tubulares, problemas intersticiales. Luego, vasos sanguíneos. Y por último, y así ser en particular alguna zona anatómica, los tumores están presentes tanto desde el punto de vista benigno como maligno. Asociada a la anatomía, a la morfología macroscópica o microscópica, está el funcionamiento de cada uno, en este caso de los riñones, ¿no? Que son órganos sumamente importantes en la excreción de los productos de desecho del metabolismo. Como bien sabemos, nuestro organismo está sujeto a una serie de procesos metabólicos, ¿no? De diversos elementos, llámese proteínas, carbohidratos, lípidos, etc., que en última instancia, al terminar su proceso metabólico, son excretados y esa función la cumple los riñones. El otro factor importante es que regula el agua y los electrolitos. El tercer elemento tiene que ver con la conservación del equilibrio ácido-básico y eso está asociado al punto número 2. El cuarto elemento, los riñones producen ciertas hormonas, ¿no? Cuando se producen las enfermedades renales, se expresan una serie de signos y síntomas, que como ustedes bien saben ya, los signos y síntomas se traducen como síndromes clínicos. Los síndromes clínicos, entonces, repito, es un conjunto de signos y síntomas. Como vamos a ver en patología
renal, existen algunos de estos síndromes que es de uso muy frecuente, que tienen casi cierta similitud, pero con algunas diferencias, ¿no? Entre los cuales tenemos primero el síndrome nefrótico. El síndrome nefrótico tiene sus características que la están viendo ahí, ¿no? Hipercolesterolemia, hipercolesterolemia, edema, hipercolesterolemia y glutiduria. Eso es lo que caracteriza el síndrome nefrótico. El otro, el síndrome nefrítico, le agregamos hematuria. El resto de elementos parecidos al síndrome nefrótico, ¿no? Acá además también hay que tener presente el problema hipertensivo. Esos son los grandes síndromes que vamos a tener que estudiar en esta parte de la patología renal. Teniendo presente que cuando hay alguna enfermedad, puede ser inflamatoria, infecciosa o neoplásica, la hematuria y la proteinuria pueden ser asintomáticos. Es decir, el paciente ni se da cuenta que está perdiendo sangre por la orina o que está perdiendo proteínas por la orina, ¿no? Mientras no se le haga un examen simple de orina, por ejemplo, no vamos a estar seguros de que eso está ocurriendo. Cuando se compromete el riñón, el primer gran paso de una enfermedad renal van a ser la insuficiencia renal aguda. El nombre lo dice todo, ¿no? La palabra insuficiencia renal no va a cumplir con las funciones que hemos recordado, no va a filtrar la sangre, no va a haber una formación adecuada de orina, y ahí vienen pues los hechos que acá estamos viendo, lituria, anuria. Ellos siempre, como digo, no solamente es de una parte del orina, sino que cuando hay una lesión glomerular puede estar asociada siempre a problemas tubulares o intersticiales. Si la insuficiencia renal aguda no es tratada, o de repente es una enfermedad que no responde pues al tratamiento, va a avanzar a la fase crónica, insuficiencia renal crónica, en el cual, como el término crónico nos da a entender que es un mayor tiempo de evolución de la enfermedad. Usualmente es el estadio final de las enfermedades renales. La insuficiencia renal crónica entonces es el gran problema que hoy día aqueja a tantos pacientes con enfermedades renales, especialmente por ejemplo los diabéticos, vamos a ver eso después, en que eso ya no filtra nada, ¿no? Si no filtra nada, ¿qué nos queda? Quizás la única forma de que podemos ayudar al paciente a hacer una diálisis, pero la diálisis es un gran problema, ¿no? Aparte de los costos, del hecho de que a un paciente que le hacen diálisis no solamente es una vez al año, ¿no? Sino es a la semana, por lo menos 3 veces. Aparte de que es incómodo que al paciente le estén haciendo esos 3 veces, no es nada grato que a un paciente le estén haciendo procedimientos invasivos, muy frecuentes, ¿no? Y eso entonces quizás puede ser subsanado, término, cuando hay un problema de insuficiencia renal crónica, la solución ideal es el trasplante. Además, el trasplante es un acto quirúrgico que hoy día tiene bastante aceptación en diferentes enfermedades, ¿no? Antes de llegar a esos problemas de insuficiencia renal, hay que recordar también que uno de los grandes problemas del aparato urinario es la infección urinaria, como dice acá, ¿no? En la que hay bacteriuria y leucocituria. La infección urinaria, que va a ser quizás más frecuente, por ejemplo, en el sexo femenino, ¿no? Debido a la relación anatómica, que es normal, diferente entre el hombre y la mujer, ¿no? Entre la mujer, el tracto final del aparato digestivo está casi muy cercano al tracto final y al tracto urinario. Entonces eso hace que esos agentes que de repente pueden ser saprofitos y lo tenemos todos en el tubo digestivo, en algún momento pueden tornarse agresivos y producir problemas de infección urinaria, ¿no? Eso hace la diferencia entre la incidencia de este problema, como les decía, entre hombres y mujeres. Muy bien, entonces
ahora vamos a entrar a explicar esto denominado glomerulopatías. ¿Qué cosas son las glomerulopatías? Las glomerulopatías son simplemente problemas que comprometen el funcionamiento renal, especialmente de los glomérulos. De ahí viene el término de glomerulopatía. Glomerulopatía, como entonces entienden ustedes, no es un diagnóstico, ¿no? Diagnóstico clínico, glomerulopatía, sino es un conjunto de enfermedades que tienen como problema fundamental a nivel de los glomérulos. Acá, quizás cuando ustedes lean sus literaturas, sus libros, sus apuntes, va a dar la impresión de que de repente entender adecuadamente las glomerulopatías no es nada fácil. Da la impresión de que es un poco complejo, un poco difícil de entender porque hay algunos términos que a veces nos confunden. Creo que si es que nosotros, realmente insisto, sabemos lo normal, esa terminología que aparentemente es compleja va a ser más fácil. Y espero que con lo que voy a explicar acá ustedes puedan entender y en el futuro pueda ser más fácil entender esa aparente complejidad de las enfermedades glomerulares. Vamos a recordar entonces lo normal. Acá tienen un glomérulo que lo estamos viendo con el microscopio. En patología renal se da el caso de que algunas enfermedades tienen una marcada expresión clínica, pueden tener en un paciente un severo síndrome nefrótico. Sin embargo, estudiamos sus riñones y sus riñones están normados desde el punto de vista nefrótico, ¿no? Como en este caso podría ser. Si a mí me envían una muestra de la biopsia renal, usualmente la biopsia renal es el método de mayor valor para hacer el diagnóstico de una enfermedad renal, pero con ciertas características. Ese método, como digo, a veces es contrastante. ¿Por qué digo contrastante? Porque, insisto en lo que les decía, de repente me envían una biopsia renal y yo veo este riñón acá así como está, y yo le digo, pero no está normal, no tiene nada, sin alteraciones. Pero el nefrólogo me va a decir, doctor, pero ¿cómo pues no va a tener nada? Y está con un severo síndrome nefrótico. El paciente está hinchado, edematoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen esa contradicción. ¿Por qué ocurre eso? Porque en patología renal, si bien es cierto, el estudio con el microscopio óptico es de gran valor, es el primer gran paso para hacer el diagnóstico, pero no es suficiente y tiene sus limitaciones. ¿Por qué tiene sus limitaciones? Porque con el microscopio óptico, ustedes ya saben manejar, han aprendido y están utilizando en sus prácticas de laboratorio, tiene ciertas limitaciones de la capacidad que podemos ver en magnificación de una célula o un tejido. Con el microscopio óptico se dice que podemos ver o agrandar, si cabe el término, una célula, un tejido, un elemento que podemos ver máximo hasta 1200 veces más, el máximo que podemos ver. Pero hasta ahí ya pues, puede ser un caso de eso. Aquí estoy viendo el máximo aumento del microscopio, 1200 está normal. Y no veo mayores cosas, ¿no? Acá, a ver, vamos a recordar un poco de lo que estamos viendo en este glomérulo. Acá tienen el glomérulo constituido, como ustedes saben, por capilares glomerulares, que constituyen un penacho, ¿no? Por eso se llama penacho glomerular. En cada uno de estos capilares existen unas células en el interior, que son las células endoteliales, algunas de las cuales puede ver su número acá. Pero aparte de esas células, de esos elementos vasculares, en esta zona van a haber otras células que se llaman células mesangiales. Y
Y va a haber un material eosinófilo, así como estamos viendo acá, que se llama el mesangio. El espacio de Bowman, perfectamente libre, ustedes ven acá, así debe ser, el espacio de Bowman. La cápsula de Bowman debe ser así, ahí está su cápsula delgada, perfectamente, muy bien se ve en este caso. Y nada más. Pero como este es un caso de un paciente que tiene un síndrome nefrótico, no me puedo quedar, ¿no?, para poder estar seguro que tiene el paciente. Para eso tenemos una técnica que se llama microscopía electrónica. El microscopio electrónico es un método de gran ayuda en el diagnóstico no solo de las enfermedades renales, sino de otras enfermedades, por ejemplo los tumores, ¿no? A veces incluso ni con ninguna histoquímica podemos decir este tumor es tal cosa. Dudamos. En cambio, con el estudio ultraestructural que se hace en el microscopio electrónico, aclaramos la cosa. ¿Por qué? Porque el microscopio electrónico ya no solamente nos va a aumentar 1200 veces, sino se puede aumentar a ver una estructura hasta 50.000 veces. Vean qué diferencia, ¿no? ¿Qué diferencia? Si eso es así, ahora van a ver ustedes la diferencia. Este es el promedio. Para que ustedes se orienten, vamos a hacernos la idea de que queremos ver este capilar. Miren aquí este capilar, ¿qué veo? No solamente la pared, ¿no?, la membrana basal, uniforme, nada más. Está muy parejita, por eso digo que está normal, no tiene nada. Quiero estudiar ese capilar, este capilarcito de acá. Miren cuántas cosas no vemos con el microscopio. ¿No? El capilar está acá. Ahí está el capilar. Acá hay un capilar. Acá hay otro capilar en la central. Acá están las células mesangiales. Aquí está el mesangio, que tampoco lo veíamos bien, ¿no? Aquí está la cápsula de Bowman, que se está viendo, como la vemos, ¿no?, la cápsula de Bowman. ¿Se acuerdan? Con el microscopio óptico solamente una línea, ¿no? Pero miren cuántas cosas hay. También tiene sus células, las células epiteliales, los células epiteliales de la cápsula de Bowman. El espacio de Bowman está normal. Esto es un glomérulo normal, por si acaso, para, como repito, formen ustedes la idea cómo a partir de lo que vamos a describir esta normalidad, el resto de términos es sencillo. Vamos al capilar. ¿Qué son estos elementos? Son hematinas, el lumen del capilar. Acá hay otros hematinas. Acá hay una diferencia entre este capilar en el cual no hay esta célula, parece. No, acá se ve el núcleo de una célula. Una célula endotelial que está en la superficie interna normalmente. Este es el citoplasma de la célula endotelial. Y esa célula endotelial tiene unas características. Acá las vemos mejor en este capilar. La superficie interna, miren, ustedes van a ver una especie de un rosario, ¿no? Un rosario, toda la superficie. ¿Por qué se ve el rosario? Porque esa célula tiene la característica de que es fenestrada, tiene huequitos, múltiples huequitos. Eso ya nos está incluso explicándonos cómo es que se lleva a cabo la filtración glomerular, ¿no? A través de esos huequitos va a salir el plasma y al final va a salir la orina. Repito entonces, tenemos la célula endotelial, que es de tipo fenestrada. Debajo de la célula endotelial se ve un espacio blanquito, un espacio claro, delgadito. Ese espacio se llama el espacio subendotelial, que está debajo del endotelial. Vamos saliendo hacia afuera, ahí mismo hay un trazado con una línea hecha con lápiz aquí, con la punta de un lápiz negrita, ¿no? Negrita y una rayita que uniforme, esa es la lámina densa. Debajo de la lámina densa hay otro espacio blanquito, estamos saliendo hacia afuera.
Eso se llama espacio subepitelial, porque está debajo de esta célula epitelial. Estos tres elementos que hemos descrito, el espacio subendotelial, que es lámina densa, y espacio subepitelial, constituyen lo que se llama la membrana basal del capilar glomerular. Con el microscopio óptico solamente vemos eso como una membrana, que viene membrana basal. Pero acá hay otra característica que hay que tener presente. Les decía que acá hay una célula epitelial de la cápsula de Bowman, a esa se llama célula epitelial parietal. En el glomérulo está adherida esta célula epitelial que está adherida al capilar. Esta se llama célula epitelial visceral. ¿Qué características tiene esto? Miren acá que ven, como unas formaciones digitiformes, ¿no? Uno de estos, como unos arcos. Eso se llaman los porocitos o pedicelos. Por eso son como dedos, ¿no? Los dedos de nuestra mano. Y ahí también ya estamos entendiendo cómo se lleva a cabo la filtración. Porque si esos huequitos de la célula endotelial son comprometidos por algo, ya no filtra. Si la membrana basal es comprometida por algo, tampoco lo va a filtrar. Si esos porocitos desaparecen o se pegan, no va a filtrar. ¿No? Ahora, hay una característica que hay que también tener presente valiéndonos de esta fotografía. Miren, aquí está, repito, célula epitelial parietal, célula epitelial visceral. Cuando hay un problema inflamatorio renal, en este caso glomerular, estas células, las dos epiteliales, la visceral y la parietal, se van a pegar, se pegan. Y al pegarse, ¿qué pasa? Desaparece el espacio de Bowman. De ahí vienen entonces algunos términos que ahora vamos a recordar. Esta imagen es simplemente para que también tengan conocimiento de que la técnica de microscopía electrónica, la imagen que hemos visto antes es una microscopía electrónica de transmisión, se dice, ¿no? Eso es similar al microscopio óptico. El microscopio óptico es un microscopio de transmisión también. ¿Por qué se llama de transmisión? Porque lo que vemos en nuestra retina es a través, partiendo de la luz, ¿no es cierto? La luz entra al microscopio, ilumina a la muestra que está acá, y nosotros con los ojos mirando para los oculares, está transmitiendo, de ahí viene ese término. Y el microscopio electrónico también, uno de ellos es el de transmisión, que es la anterior imagen. En cambio, esto no es de transmisión, esto se llama un microscopio de barrido. ¿Para qué nos sirve? Acá tiene un ejemplo de los glomérulos. Estamos viendo cómo está la superficie, que no veíamos eso con el microscopio óptico, ¿no? Entonces son técnicas complementarias que nos van a ayudar, como repito, en el diagnóstico de muchas de estas enfermedades. En base a todo lo que hemos recordado, vamos a recordar también alguna terminología que es de uso común, ¿no? La patología renal. Se dice que es un compromiso focal cuando solamente afecta unos números, nada más. Difuso o generalizado cuando afecta a todos o casi todos los números. Segmentario, solo afecta parte del número, es un segmento, ¿no? Entonces miren acá, por ejemplo, ya podemos ir asociando a ciertos diagnósticos. Por ejemplo, podemos tener una glomérulo, nefritis membranosa segmentaria. Ya sabemos qué significa segmentaria, ¿no? Membranosa significa que la membrana basal está comprometida. Global, afecta todo el glomérulo. Endocapilar, ¿se acuerdan que cuando hablamos de esos elementos que están dentro del capilar glomerular, ¿no? Las células endoteliales, las células mesangiales, en muchas enfermedades
proliferan esas células, tanto las células epiteliales como las células de Zanqueos. Y eso nos va a hacer que cataloguemos a ese problema como una glomerulonefritis endocapilar. Extracapilar. Bueno, si hay endo, ahí está por fuera, ¿no? El problema está por fuera de las células, ya hemos visto que por fuera que están las células epiteliales, parietales y viscerales. Hay un término muy común en el uso del diagnóstico anatomopatológico, glomerulonefritis con formación de semilunas, o formación de medias lunas, también se puede decir, ¿no? En la que, pues quizá vamos a ver algunos ejemplos, en la que la proliferación de las células epiteliales se pegan, como les he dicho, y van a formar estructuras que parecen una luna, pues pequeñas semilunas, viene el término de semilunas, y eso está bloqueando, pues ya dijimos, el espacio de Bowman, ¿no? Entonces, la glomerulonefritis vamos a dividirlas en problemas primarios, es decir, enfermedades que primariamente comenzaron en los glomérulos. Hay otro tipo de glomerulonefritis que comienzan en otro problema, en otra parte, en otra enfermedad. Esas son las glomerulonefritis secundarias. Por supuesto que como en todo órgano o sistema, no estamos libres en este caso también de problemas genéticos, hereditarios, ¿no? Hay un grupo de enfermedades glomerulares de esa naturaleza. Vamos entonces por el primer grupo, las glomerulonefritis primarias. Y acá tienen un grupito de esas enfermedades, como ven, tienen términos que ya hemos estudiado, ya hemos definido, ya podemos tener idea de en qué consiste cada uno, ¿no? La primera dice glomerulopatía de cambios mínimos, que se llama también nefrosis linfoidea. Esa es la que le ponía el ejemplo desde un comienzo, que un paciente, usualmente un niño a veces, que está con un severo síndrome nefrótico. El microscopio óptico nos dice no hay nada, está normal. Pero el estudio con el microscopio electrónico nos demuestra esas lesiones de las partes que hemos estudiado, ¿no? Antes de pasar un poco más, es bueno también que ustedes sepan que las técnicas de microscopía electrónica no son una cuestión de rutina, ¿no? Eso no se hace como la microscopía óptica, que son técnicas rutinarias, se hacen en todos los hospitales, las clínicas, etc. En cambio, microscopía electrónica no. ¿Por qué? Porque es una tecnología muy cara, pero es de gran medida. Ahora, la microscopía electrónica no solamente se utiliza en medicina, sino se utiliza en muchos otros, en biología, en minería, en agricultura, en cuántas cosas nos sirve esa técnica, ¿no? Pero lo que quiero que ustedes desde ahora sepan, si tenemos un paciente, o ustedes tienen un paciente, pues un niño, un adulto, que tiene un problema de glomerulopatías y que el patólogo de repente les va a decir, pues bueno, la microscopía óptica no ayuda, hay que hacer un estudio de microscopía electrónica. Ustedes son los dueños del paciente. Entonces díganle a los familiares o al paciente que hay que hacer un estudio de microscopía electrónica. ¿Dónde le haríamos? ¿Qué dice? ¿Alguien quiere opinar? ¿Qué dice usted? ¿A dónde lo mandaría? ¿No lo mandarían a ninguna parte? ¿Dejan que se muera el paciente? Cuando se les da de rato, ¿no? Y ese doctor le ha dicho, no ha hecho nada. ¿Qué dice, señorita? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nada. Pues miren, no, ustedes están aprendiendo, ya les he dicho, ustedes están aprendiendo, están en la etapa de la que pueden preguntar. Cuando ya sean médicos, ahí van a tener más que preguntar, ¿no? Ahí nos van a decir, bueno, llama a tu médico. No al rato, ¿no?
la idea de que estas técnicas aparentemente muy sofisticadas, muy costosas, nosotros no hacemos. ¿Por qué? Porque somos subdesarrollados, somos del tercer mundo, somos, en otras palabras, yo siempre digo, somos unos inútiles, ¿no? Eso no es así, ¿no? Eso no es así. Nosotros somos igual que cualquier otro. El ser humano es igualito acá en la China, en Europa, en Estados Unidos, ni sea, ¿no? La única diferencia está probablemente en que en otras latitudes tienen más plata y tienen otra cultura, que son respetuosos a la ley, ¿no? Acá no. Bueno, pero si ocurre uno de esto que le estoy poniendo acá el ejemplo, y eso no es nada raro, ¿ah? Cuando ustedes quieran sobre la medicina van a tener muchos casos de que de repente hacer eso, lo que les estoy diciendo. Ahora no me han dicho nada, nadie quiere hablar, nos mandan a su paciente, pero siempre que pregunto me dicen, bueno, lo mandan pues a Estados Unidos, ¿no? Es lo máximo. No, lo mandan a Europa, mejor. No, en el Perú hacemos pues microscopía electrónica, ¿no? Desde hace muchos años, ¿ah? Actualmente, por ejemplo, en nuestro medio, una institución que puede ser de gran ayuda y no está costoso, está en el Instituto de Salud del Niño, aquí en San Juan. Ahí hace poco le han comprado un microscopio electrónico, ¿no? Por supuesto, pues que interpreta la microscopía electrónica, además también hay que tener presente eso que no es cualquiera, ¿no? No es un patólogo que está formado para diagnosticar con un microbiótico, ¿no? Tiene una especialización en eso. Actualmente, aparte del Instituto de Salud del Niño, tenemos el Instituto de la Papa. ¿Conocen ustedes el Instituto de la Papa? ¿Han escuchado? La Papa, ¿no? Porque el se hace la Papa con los médicos. Esta es la Universidad Agraria, porque ya le dije que la microscopía electrónica no solo es para la medicina, sino para muchas cosas, para la agricultura. Bueno, ahí también hay otros microscopios. Antaño, siempre recuerdo la historia, es bueno saberlo, ¿no? Antaño, en San Marcos teníamos 2 microscopios electrónicos, 2, ¿no? Hoy día no tenemos uno, lamentablemente, ¿no? Una serie de problemas políticos, económicos, etc. Buenos malos. Cayetano Heredia, hace 2 años, yo nunca he conocido, me dijeron que había un microscopio, ¿no? Pero ya les digo que actualmente tenemos esas instituciones donde pueden hacerse eso, ¿no? Y de esa manera ayudamos a nuestros pacientes. Bueno, estamos entonces ahora, vamos a volver a esta clasificación, en que los términos, como digo, ya van a ser fáciles de entender si hemos entendido la explicación previa, ¿no? Ejemplos ahora de las glomerulopatías. Acá tenemos un glomérulo que desde el punto de vista óptico no tiene nada, normal. Esto es propio, es lo que se llama una enfermedad por cambios mínimos. El paciente tiene un severo síndrome nefrótico. Como les decía, acá necesitamos hacer estudio microscopio electrónico, por ejemplo, le hacemos, ya está. Bueno, ustedes ya han tenido la oportunidad de escuchar de lo que yo les explicaba, eso va a ser fácil entonces entender lo que está pasando en este riñón, en este glomérulo. Acá hay un capilar, otro capilar, aquí está el mesangio, aquí está el espacio de Bowman, por eso se ve libre, ¿no? Aquí está la cápsula de Bowman. Vamos a analizar a ver qué pasa en este capilar. Ya les digo, este paciente está con un severo síndrome nefrótico. Comenzamos. Células endoteliales, un rosario, alto rosario, no hay problema, todo está bien. La membrana basal con sus 3 capas, todo muy uniforme, parejito, no hay nada. Salimos y buscamos cómo están las células epiteliales viscerales. ¿Se acuerdan que las células epiteliales viscerales tenían unos deditos, los podocitos? Acá no hay nada de eso, miren, nada.
es como si estuvieran aplanadas totalmente. Por lo tanto, esto no está filtrando, pues, ¿no? Esto es lo que se llama entonces una enfermedad con cambios mínimos. La única forma, repito, de diagnosticar es con esto. Ya utilizando los términos que hemos recordado, un glomérulo que tiene parte, el glomérulo está comprometido, será una glomerulonefritis segmentaria. Porque acá tienen ustedes todo el glomérulo, acá está más o menos preservado el penacho glomerular, el espacio de Bowman está libre, pero miren acá, acá ya hay un material eosinófilo, segmentario, ¿no? Por eso viene ese término de glomerulonefritis segmentaria. Otro caso en el cual estamos viendo este glomérulo, en primer lugar con el microscopio óptico nos llama la atención una gran celularidad, ¿no? Aumento de las células, probablemente células mesangiales, células endoteliales y también las células epiteliales que acá estamos viendo. Miren, aquí ya desapareció el espacio de Bowman, lo que les estaba diciendo, que esas células se pegan, acá ya se pegaron y bloquearon, obliteraron el espacio de Bowman, ya no va a filtrar adecuadamente, ¿no? Otro caso en el cual estamos viendo también un compromiso segmentario. La cápsula del espacio binario, pueden ver acá libre, no es problema. Vamos a ver los capilares con el microscopio óptico, da la impresión que fueran muy irregulares, muy prominente la membrana basal, ¿no? Muy prominente. Entonces tiene dos componentes, un componente de tipo obliterante, ¿no? Del espacio de Bowman, y un componente de engrosamiento de la membrana basal, ¿no? Podemos llamarlo entonces membrana proliferativa. En este caso, nos hemos acercado más con el microscopio óptico a este glomérulo, en el cual nos llama la atención las membranas basales muy gruesas, ¿no? Acá se ven los capilares que muestran las membranas irregulares y gruesas. Además, donde está la flechita, ustedes ven este capilar de paredes engrosadas y cuyas paredes acá dentro de la flecha tienen como dos líneas, ¿no? A eso lo comparan con una línea de ferrocarril. Eso es característico de una glomerulonefritis membranosa. ¿Por qué? Porque la membrana basal es la que está comprometida en estos glomérulos. Otro glomérulo, probablemente un paciente con un síndrome febril, quizás puede tener insuficiencia renal aguda, ¿no? Y cuyos glomérulos nos está llamando la atención por ser muy prominente este glomérulo, muy celular, una gran hipercelularidad. Cuando hay hipercelularidad pensaremos en las células que están ahí, pues no, endoteliales, mesangiales, pero no solamente esas células, sino que en los capilares, miren acá, por ejemplo, hay uno, dos, acá hay otro, miren este como un bastoncito. ¿Qué es eso dentro del capilar? Son leucocitos. Entonces, la proliferación celular que aparentemente vemos ahí está en relación a una gran presencia de leucocitos polimorfos nucleares en el número de los capilares. Eso lo vemos en una glomerulonefritis aguda, especialmente de tipo infecciosa. Otra vista en la cual el compromiso, ya a estas alturas creo que ya hemos visto algunas imágenes muy parecidas, ¿no? El glomérulo con zonas de hipercelularidad, probablemente también esta zona central sean células mesangiales, ¿no? Y la membrana basal también engrosada. Estas son enfermedades en gran parte de tipo inmunológico, ese es el gran problema, ¿no? Ahora vamos a las glomerulonefritis secundarias. Ya les dije que esto puede asociarse a otras enfermedades, ¿no? Una de las más frecuentes es una enfermedad de tipo autoinmune, como es el lupus eritematoso.
supuesta la esclerodermia, como bien sabemos son de tipo inmunológico, ¿no? Y vean, en la lista tenemos la amiloidosis, podemos encontrar presencia, depósito de esa proteína anormal que es el amiloide a nivel del parénquima renal, ¿no? Y eso va a condicionar una glomerulonefrítica severa. La diabetes es el mayor problema que va a conducir a la insuficiencia renal crónica, como dijimos, ¿no? Problemas infecciosos, pues una carditis, la toxemia de embarazo, una mujer que no es controlada adecuadamente durante su gestación, al final puede terminar haciendo una glomerulonefritis, ¿no? Una insuficiencia renal aguda y posteriormente crónica. En esta imagen es para hacerles ver de que el lupus eritematoso es una enfermedad inmunológica de mucha incidencia, que tiene cuadros clínicos severos, sobre todo insuficiencia renal. ¿Cómo es la expresión morfológica del lupus? No hay nada patognomónico, es decir, cuando yo veo un glomérulo que tiene esto, tiene el otro, eso es típico del lupus. No, el lupus puede presentarse en cualquier forma. Puede ser una glomerulosegmentaria, o una membranosa, una membrana proliferativa, es decir, cualquier lesión. Eso me hace recordarles a ustedes de que también hay que tener presente que el diagnóstico de las enfermedades en general no solamente es morfológico. Y a veces, todavía ahora tengo colegas, ¿no?, que creen que el patólogo hace el diagnóstico como un pedacito de tejido. Como tiene su microscopio, ahí va a ser el diagnóstico. Eso es un craso error, eso no puede ser. Porque si yo veo un pedacito de tejido, no sé ni de qué es, ni de qué parte la han sacado, ¿qué voy a decir? Por lo tanto, el diagnóstico siempre tiene que asociarse a la parte clínica. Yo, para hacer un diagnóstico en la biopsia renal, tengo que saber todo lo del paciente. La procedencia, el cuadro clínico, qué escalas auxiliares lo han hecho. Todo eso recién me hace, y más aún si es un lupus, por ejemplo, como este, ¿no? Esto puede ser diabético, puede ser, pues, pero no. Están diciendo de que los exámenes inmunológicos son claramente de esa enfermedad inmunológica. Otros casos en los cuales a veces no hay explicación de por qué la glomerulonefritis. Tomamos la biopsia y es un glomérulo, aquí estamos viendo un capilar más o menos, pero miren acá hay una zona del capilar del glomérulo muy uniforme, blanquecina, sin células, acelular. Cuando vemos esto, eso es sugestivo de una amiloidosis. Digo sugestivo porque tengo que demostrar que es amiloide. Bueno, puedo tener una técnica de ayuda como es una coloración histoquímica, le hablo de una coloración de Masson y me dice que es amiloide, una coloración de otra naturaleza que me puede ayudar a hacer el diagnóstico patológico, ¿no? Pero ese aspecto desde el punto de vista óptico tiene también su expresión desde el punto de vista particular. De repente acá no voy a tener claridad, de repente me sale negativo la investigación del amiloide, entonces ya me quedo en duda, ¿no? Pero para eso está pues el microscopio electrónico. Se hace un estudio electrónico con microscopía electrónica y acá tenemos esa zona blanca que veíamos ahí, ¿no? ¿Pero qué tiene esa zona blanca? Tiene como unas fibrillas aquí, están orientadas en esta dirección, acá también, ¿no? Se dice que tiene una ultraestructura fibrilar, eso es típico del amiloide. Vean cómo con el microscopio electrónico también podemos llegar a eso. En esta fotografía, en esta imagen, me hace ratificar lo que al comienzo les dije. Cuando estudiamos una biopsia renal, aparte del cuadro clínico, los análisis, etc., si toman una biopsia renal, tiene que ser una muestra representativa. Porque en muchos casos ocurre, ¿quién toma la biopsia renal? El nefrólogo. La biopsia renal es una biopsia con aguja, ¿no? Por lo tanto no va a salir un riñón, sino es un pelito, ¿no? O dos, que puede tomar de 2 o 3 biopsias, pero son pelitos. En esos pelitos debemos ver por lo menos esto que estamos viendo acá: glomérulos, tubos, vasos sanguíneos, intersticio. Y no solamente en una biopsia debe haber los dos acá, porque si yo viera solamente esto, yo diría que esto es insuficiente.
hay 2, 4, 5 glomérulos. Es insuficiente porque no me expresa cómo estará el resto del riñón, porque son tantos glomérulos. Entonces ahí hay una cierta controversia. ¿En qué sentido? Se dice que para considerar una buena biopsia renal por lo menos se debe tener 20 glomérulos. 20, por lo menos. Eso ya es representativo parcialmente, ¿no? Pero ya es más orientado. Y en esta biopsia, como les decía antes, entonces veo glomérulos que acá en este caso son patológicos, todo, ¿no? Parece que fuera un paciente diabético, una modelo de esclerosis diabética. Tubos, están los tubos, que también son patológicos acá. El intersticio se ve un poco ampliado, probablemente haya fibrosis, vasos sanguíneos, miren acá este vaso, con paredes engrosadas, ¿no? Todos los elementos constituyentes tienen cambios morfológicos. Y por último llegamos a las glomerulonefritis hereditarias. Y el típico ejemplo de este problema es el síndrome de Alport. Como es hereditaria, se supone que esto se transmite genéticamente, y si cuando hacemos un diagnóstico de síndrome de Alport, usualmente en los niños, hay que investigar cómo está su familia. No es nada raro encontrar todo el árbol genealógico de ese paciente con ese problema, ¿no? Para tomar ciertas medidas precautorias, para que no siga agravándose la enfermedad. En el Alport también no hay nada definido desde el punto de vista. Se decía que, por ejemplo, estas células que ven ahí medio claras en una biopsia renal eran la relación con el síndrome de Alport. Pero se demostró que no. Por tanto, la microscopía óptica no nos ayuda. Vean el momento, no tiene nada, ¿no? La microscopía electrónica será nuestra ayuda. Ahí está un caso de esta naturaleza. Acá para que se orienten, este es un capilar. Acá hay una hematina, un vaso. Aquí está la célula endotelial, ahí está la membrana basal, la célula epitelial visceral con sus porocitos, ¿no? Están los porocitos. Pero ¿qué nos llama la atención en el alto? Miren, la membrana basal, aquí tiene un grosor determinado, aquí más delgado, aquí otro grosor, ¿no? Es una irregularidad. La membrana basal no debe ser así, debe ser uniforme. Por tanto, ya en el Alport nos están indicando que el problema es a nivel de la membrana basal, una irregularidad segmentaria. La misma, otra vista de otros dos capilares glomerulares, acá hay un capilar, acá hay otro capilar, miren la membrana basal acá, el grosor acá parece más o menos un poco más gruesa, pero ven acá una sola línea, ¿no? Como repito, eso nos hace entonces el diagnóstico de síndrome de Alport. Vamos a repasar ahora las anomalías congénitas renales. Tenemos varias. La genesia. Se supone que la genesia es compatible con la vida. Un ser vivo sin riñones, pues, como la hipoplasia renal, nace con sus riñones pequeñitos que no crecen. El riñón en herradura es probablemente la malformación congénita más frecuente, pero tiene la ventaja que no produce un cuadro clínico. Y por último, la enfermedad poliquística renal, que sí es una poliquistosis, es gravísima, ¿no? Es como si fuera una insuficiencia renal que no filtra nada. Ahora vamos a ver ejemplos de eso. Aquí tenemos el típico ejemplo del riñón en herradura. Está un riñón, será el riñón derecho y otro riñón izquierdo. Pero con el desarrollo normal, evolutivo del ser humano, la formación del riñón va creciendo y ese riñón al comienzo está pegado, es una sola unidad, pero paulatinamente vamos creciendo, vamos desarrollando, ¿sí? Y ven, riñón derecho, riñón izquierdo. Pero acá no ocurrió eso. Mira, aquí está, este riñón está pegado por acá con el otro, como una herradura. Ese es el riñón en herradura. Yo les decía que esto no nos preocupemos, eso no va a producir un problema al paciente. Usualmente esto se hace diagnóstico por otros motivos. Por ejemplo, un paciente va a un centro hospitalario, problema abdominal, bueno, le piden su ecografía.
La ecografía demuestra que no hay problema, porque como estamos viendo acá, miren este riñón, aquí tiene su pelvis, su ureter, está perineal, viene acá, el otro está su pelvis, su ureter que va a la vejiga. Por lo tanto, no hay problema. Vamos a ver ahora las enfermedades túbulo-intersticiales. Las enfermedades túbulo-intersticiales tienen que ser catalogadas de diversas formas. Acá tenemos un cuadrito en el cual hemos resumido algunas de estas enfermedades, que como ven son muchas, que están relacionadas a diversas causas. La primera dice idiopática, no saben por qué, en el caso que se dan así, ¿no? Investigar bacterias, hongos, nada, todo sale negativo. La pielonefritis aguda, que puede ser bacteriana, viral, etc. Y así por el estilo, ¿no? Problemas que de repente el paciente no ha tenido ni la menor idea de que algún procedimiento, ¿por qué? Porque le han hecho, le ha condicionado eso, ¿no? Es decir, por ejemplo, el uso de fármacos. Cuando nosotros como médicos recetamos, tenemos que estar bien preparados para recetar, ¿ves? Porque si recetamos algo que al paciente le va a producir nefrotoxicidad, ya es un gran problema, ¿no? Ya estamos haciendo algo que no debemos hacer, simplemente por no estar enterados, no estar en conocimiento de eso, ¿no? Hay procedimientos en medicina que son muy usuales que pueden terminar en esto también. Por ejemplo, la radiación, ¿no? Un paciente que es diagnosticado de una neoplasia maligna en alguna parte de su cuerpo, como método de tratamiento, uno de ellos es la radioterapia. Hay que tener presente el paciente irradiado, ¿no? La radioterapia no solo quema o mata, si cabe el término, a las células malas, sino también a las que son sanas y terminan al final haciendo problemas de enfermedades túbulo-intersticiales, ¿no? Vean cuántas complicaciones podemos encontrar. Ahora vamos a ver la pielonefritis aguda. Pelvis, nefritis, nefrón o nefrona, inflamación aguda de la pelvis, sustancias renales y el parénquima renal. ¿Cuál es la causa? En la gran mayoría de casos es de tipo infeccioso. La Escherichia coli es el gran problema. Por eso les decía que la Escherichia coli que lo tenemos todos en nuestro tubo digestivo, ¿no? Por eso que en las mujeres la infección urinaria es más frecuente, ¿no? Por ese aspecto anatómico que les estaba recordando. O si hay un problema de reflujo urinario, llamémosle una obstrucción en alguna parte del aparato urinario, próstata, por ejemplo, una hiperplasia de próstata va a producir un reflujo y eso va a terminar siendo pielonefritis aguda. O el paciente tiene alguna enfermedad, alguna infecciosa en alguna parte del cuerpo, puede ser una osteomielitis, por ejemplo, que no es tratada o no responde al tratamiento al final, esos gérmenes ingresan a la sangre, y como ingresan a la sangre, llegan a todas partes, entre ellos el riñón. La pielonefritis crónica se supone que probablemente sea un paso posterior a la forma aguda, ¿no? Y se caracteriza especialmente por ese fenómeno de cicatrización, ¿no? Entre este tipo de inflamación crónica hay que tener aquí presente algunas enfermedades que hoy día están muy en boga, ¿no? La tuberculosis, los hongos. Hoy día nosotros vivimos en la época de la inmunosupresión, ¿no? Que esos pacientes inmunosuprimidos siempre se encuentran de hongos. La obstrucción de las vías urinarias, como vamos a ver acá en un esquema, antes de pasar al esquema, el ejemplo macroscópico de una pielonefritis crónica. Vean el riñón, la parte superior debe ser así, normal, liso, brillante, una coloración rojiza, ¿no? Porque se dice que normalmente es de rojo vinoso. Pero la parte inferior, la mitad inferior, miren cómo tienen depresiones, ¿no? Unas ondas, unas hendiduras. ¿Por qué? Porque hay fibrosis. Eso es típico de una nefritis intersticial crónica.
¿Cómo vamos a ver histológicamente desde el punto de vista de la nefritis intersticial crónica? Simplemente un problema inflamatorio crónico, como en este caso, tienen un glomérulo en la parte central que no tiene nada, miren en la periferia, el intersticio, hay fibrosis, hay inflamación crónica. Además, los túbulos están normales, miren estos túbulos acá, acá hay uno, acá hay otro, acá hay otro. ¿Y qué tienen? Dentro del lumen, esta formación ovoidea que corresponden a cilindros y a limos. Eso nos está diciendo que ya ese es un riñón, un túbulo patológico. Esos cilindros van a salir cuando al paciente se le hace un examen de orina. Entonces, ver cuántas cosas con un examen simple ya podemos tener idea de lo que está ocurriendo, ¿no?, en el parénquima renal. Este aspecto que estamos viendo acá, en la cual prácticamente no vemos nada, no sabemos ahí, son unas estructuras redondas, ovoideas, ¿qué son? Son tubos renales. Pero normalmente los tubos renales tienen pues sus células epiteliales, ¿no? Acá estamos viendo uno de ellos, una partecita de si deben tener todos ellos, pero acá no hay nada de desapareció, es decir, hay necrosis, igualito, necrosis, necrosis, hay restos de las células epiteliales. Esto se llama necrosis tubular aguda. Si ocurre eso, ese paciente probablemente se va a morir. Y esto, como creo que les estaba diciendo antes, está asociado usualmente a drogas nefrotóxicas. Por eso, mucho cuidado cuando tenemos que recetar. Cuando somos médicos ya nos autorizan a recetar, ¿no? El gobierno nos autorizó, pero recetemos actualmente. Las lesiones vasculares siempre van a estar vinculadas a la hipertensión, así como en el aparato cardiovascular que tanto insistimos, ¿no? Y simplemente para recordar cuáles son las causas de hipertensión. Por ejemplo, la esclerosis, que ya lo hemos estudiado muchas veces, ¿no? La diabetes, en general la glomerulonefritis, en todos los tipos, usualmente siempre hay problemas hipertensivos, ¿no? Creo que simplemente vamos a tener la idea de que hay diversas enfermedades que van a producir asociadas a la hipertensión. El ejemplo de ese gran problema hipertensivo, esta es una muestra de un riñón en el cual estamos viendo el intersticio, donde reconocemos una arteria, se llama otra arteria. ¿Qué pasa con esto? ¿Dónde está el número? Casi no se ve, hipertrófico, obliterante, el aspecto ionizado, la pared, entre otros. El lumen, miren, arterial, es una cosita. Indudablemente este paciente que está con eso va a tener una severa desatención arterial. A esto los clínicos, cuando le recetan, acá le recetan, por ejemplo, antihipertensivo, no le va a hacer nada, pero el cosquillo le va a hacer nomás la hipertensión. ¿Por qué? Porque tiene una presión de su vaso. A eso le llaman hipertensión maligna. Llegamos a las enfermedades quísticas renales. Ahí vamos a tener dos grupos. Uno, que dicen acá, quistes simples. Unos cuantos quistes pequeños, ¿no?, que son los más frecuentes en relación a los quistes y que no tienen significado clínico. El diagnóstico de estos quistes también se hace así espontáneamente sin que uno esté solicitando un examen determinado. Igual que en la anterior oportunidad les decía que a un paciente de repente se le hace una ecografía abdominal, de paso se le ve cómo están los riñones y encuentran unos quistes pequeños que no deben ser mayor problema. A diferencia de que estemos ante esto, problemas sobre todo congénitos, ¿no?, la poliquistosis, autosómica dominante, autosómica recesiva, tanto en su expresión en el adulto como en el niño. Por ser un problema genético, pues acá lamentablemente no tenemos armas como podemos controlar esto o evitar esto, ¿no? Ahí está el ejemplo, vean.
esto, por ejemplo, pues que iba a ser funcionante de ninguna manera, ¿no? Incompatible prácticamente con la vida. El paciente se va a morir, pues, probablemente el paciente llegó quizás a la edad adulta, pero viene con una formación muy grande, una poliquistosis renal severísima. Acá también, pues, la solución puede ser el trasplante, ¿no? Vamos a hablar algo de la litiasis que va a producir obstrucción urinaria. La litiasis renal es una patología también muy frecuente. Clínicamente, la litiasis se caracteriza porque produce dolores de tipo cólico intensos, ¿no? La literatura lo compara y dice que un cólico renal, un cólico por cálculos renales, se compara, dicen, con los dolores del parto. Probablemente las mujeres lo harán, los hombres, ¿no? Nosotros los hombres no podemos decir eso. Y los cálculos van a localizarse en cualquier parte del tracto urinario, desde los riñones, en la parte superior, bajando los netes, la vejiga, la uretra, ¿no? Dependiendo de la magnitud y de la naturaleza del cálculo. Ahí está la importancia de esto. Los cálculos son de diversa naturaleza, de diversa forma, y por supuesto su crecimiento también va a ser variable. Hay algunos que son más frecuentes, como el oxalato de calcio, ¿no? Por eso se supone que la forma ideal de tratar a un paciente con cálculos renales es haciéndole el examen bioquímico del cálculo, ¿no? Quizá puede orientarnos, puede ayudarnos a que, por ejemplo, le podemos decir, bueno, usted no debe comer esto, coma poco de lo otro, etc., ¿no? El tamaño es el gran problema, ¿no? Que va a condicionar a lesiones muy gravísimas. Gran parte de los cálculos, vean, son unilaterales. En cualquier parte de lo que ya les estaba diciendo puede presentarse. Este ejemplo es para que entiendan que un cálculo renal puede deformar totalmente lógico terminar pues en una insuficiencia renal crónica, ¿no? Miren, aquí está el riñón, la corteza, debe estar por acá, aquí está la corteza, la médula, muy adelgazada, bien delgadita, atrófica, ya, pues ¿cómo están los glomérulos? Ya no filtran nada tampoco, ¿no? Aquí vemos los cálices renales, grandes, dilatados, la pelvis, igualmente dilatada. ¿Por qué? Porque toda esta parte está ocupada por un cálculo, acá está una parte del cálculo, y esa forma de la pelvis y los cálices renales hace que el cálculo va a tener la forma de esto y va a adoptar la forma de un coral. De ahí viene el nombre de cálculo coraliforme. Y repito, el peligro es pues que esto terminó con una severa insuficiencia renal, ¿no? La obstrucción urinaria puede ser provocada por múltiples factores, ¿no? Desde factores patológicos, llamémosle como ven ahí, un coágulo de sangre, un cálculo, una enteritis, ¿no? Un tumor, puede ser vesical, un tumor prostático, eso van a provocar obstrucción urinaria. Teniendo presente que la obstrucción urinaria no solamente es patológica, sino también puede ser ocasionada por, no problemas, sino por estadios realmente fisiológicos, normales, como por ejemplo el embarazo, ¿no? Un embarazo no es patológico, un embarazo es normal, pero puede ocasionar obstrucción urinaria. Puede ocasionar fibrosis. Miren acá, por ejemplo, el ejemplo de la fibrosis. ¿Por qué fibrosis? Porque les decía, si un paciente es irradiado en el abdomen, de repente el ureter se fibrosa, se tapa, se cierra, y ya no pasa lo mismo. Llegamos a los tumores renales. Acá hay dos grandes grupos. Uno de los niños, que es este, el tumor de niños. Y estos tumores, como son en niños, están constituidos por tejido embrionario. Por ejemplo, un gran tumor renal
porque solamente estamos viendo parte del riñón que todavía más o menos se conservó, ¿no? Pero todo es tumor compacto, sólido, de aspecto necrótico hemorrágico, cuando dice que es un tumor bastante agresivo. Esto en un niño, en los niños. Histológicamente es la expresión del tumor de Wilms, se llama también nefroblastoma, ¿no? En el cual vemos algo que debería ser el riñón, porque acá deberíamos ver los tubos, ¿dónde están? Son células inmaduras, son células embrionarias. Eso es lo típico del tumor de Wilms, que es muy agresivo. En el adulto, el tumor más frecuente se llama carcinoma renal, y le agregamos su apellido, carcinoma renal, a células claras, por su aspecto morfológico. El carcinoma renal, como dice, se origina del epitelio tubular renal, tiene la característica de que casi todos son asintomáticos, no producen ninguna sintomatología. Ese es el problema para nosotros como médicos. Gran número de estos tumores se diagnostican cuando ya el paciente está con metástasis. Ya, pues cuando está con metástasis la cosa es más complicada, más difícil. Aun cuando, teniendo presente que este carcinoma, siendo agresivo, responde al tratamiento quimioterápico, responde mucho mejor que otros, ¿no? Lo ideal, como siempre insisto, en todas las enfermedades será hacer un diagnóstico temprano. ¿Cómo vemos el diagnóstico temprano? Fácil, un examen simple de orina. Un paciente, cualquier paciente que va a un centro de salud, se le hacen sus exámenes de rutina, hemograma, hemoglobina, glucosa, orina completa, y en la orina, la presencia de hematíes, mucho ojo, nos puede estar indicando que ese paciente tiene un carcinoma renal. Hasta mientras no demostremos lo contrario. Entonces vean como cosas que el paciente ni se dio cuenta, ni se dio cuenta. Y repito que la gran mayoría comienza ya con la metástasis o con hematuria macroscópica. Ya cuando el paciente ve que está orinando sangre, ahí se asusta y va al hospital. Pero no cuando es microscópica, porque no lo ve. Ahí está la macroscopía típica de un carcinoma renal, las células claras. Miren, acá tienen riñón, aquí está la corteza, la médula, la pelvis, que está acá está la vena renal, y en el otro polo, este gran tumor. Aparentemente bien encapsulado, áreas blanco-amarillentas, aspecto necrótico, eso nos está diciendo ya que es un tumor agresivo, que está creciendo rápidamente. Esa relación, esa vinculación con la vena renal es sumamente importante. Cuando se opera este tipo de tumores, se saca el riñón o se saca el tumor. Hoy día la cirugía ya no es tan agresiva, se saca simplemente el tumor, tumorectomía. Pero tenemos que ver cómo está la cápsula, cómo está la vena renal. Si estas células invaden la cápsula, invaden la vena renal, ya el pronóstico es más sombrío para los pacientes. Ahí está, el típico aspecto morfológico de las células del carcinoma renal, por eso se llaman las células claras. Y como ven acá, miren, los núcleos son puntiformes, todos parecidos, parejitos. No es lo que describimos en un cáncer, células pleomórficas, atípicas, con mitosis, pero acá no. Pese a eso es un tumor agresivo. Y el resto del tracto urinario también vamos a encontrar tumores benignos y malignos, los cálculos renales, etc. Partiendo de los papilomas. Y acá hay que hacer énfasis en un tumor que es el carcinoma uroterial, llamado también carcinoma de células transicionales, de más frecuente localización en la vejiga. Igual que el carcinoma renal, puede ser asintomático. Y su manifestación inicial siempre es la hematuria, como dicen, indolora, no produce dolor, pero está eliminando sangre.
gusta. Más que no grababa nada.